Comenzar. Muy buenas tardes, soy José Ignacio Noguera, coordinador del Club de Lectores. Perdonen, hoy estamos viendo capítulo 21 y 22 de la guía HBR de básicos de inteligencia artificial para gerentes, con los amigos Estefanos y Manuel que nos están apoyando en los temas de discusión. ¿Ok? Conocemos nuestra dinámica, 20 minutos por capítulo, presentaciones de los autores, comentarios generales de Estefano, de Manuel, y si es posible, si está por ahí Eugenio, preguntas generales y eh, discutimos cualquier otra cosita adicional. Primero, 21. El aprendizaje por refuerzo está listo para los negocios y tenemos dos personas, Catherine Hume y Matthew Taylor. El artículo es del año 2021. La primera, Catherine, ya la conocemos de antes. Ella trabaja en el RBC y tiene un doctorado en filosofía de lectura comparativa en la Universidad de Stanford, ¿no? Eso significa que no necesariamente alguien que esté en el alto nivel en el área de tecnología, ¿ok? Porque fíjate que está en la parte de tecnología. Ahorita acaban de nombrar a la vicepresidenta de tecnología de de canales digitales, ¿ves? Y tiene un bachelor en literatura comparativa y matemáticas y una filosofía en literatura comparativa. Tiene que ser alguien que estudió tecnología. Lo que sí es, bueno, ella comparte la lectura con Matthew Taylor, ¿ok? Que también tiene un PhD en la Universidad de Texas, pero de Computer Science, ¿no? Y comparte con ellos que los dos están trabajando tienen esta empresa, Air Redefined, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, sí, Y, lo estoy viendo. y esa empresa es de, ok, ya me acuerdo el Esa nombre. empresa, esta es la empresa, busca aprovechar la llegada de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad a través de la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial. Es por eso que tenemos la misión de compartir que los humanos y la inteligencia artificial confíen y aprendan continuamente unos de otros a través de Codmen o nuestra plataforma dinámica de orquestación entre humanos e inteligencia artificial. Yo creo que, mira, primera cosita que es importante, yo creo que ya hemos descubierto varias plataformas que son estables, ¿no? Y sería bien interesante si yo siempre he dicho que uno debe tener una especie como de automercado de botica, donde uno tiene que tener muchos productos, ¿verdad? Y empezar a jugar con esos productos y de pronto ver cómo se puede vender, ¿no? Porque de eso algo queda, ¿verdad? ¿Ok? Entonces uno debería meterse en ese tipo de cosas, ¿no? Luego, el otro autor, Matthew Taylor, acaba de hacer este libro, ¿ok? Este, aplicando el aprendizaje por refuerzo en data del mundo real con ejemplos prácticos en Python, ¿no? ¿Ok? Y en Amazon te dicen, el aprendizaje por refuerzo es una poderosa herramienta de la inteligencia artificial en lo que los agentes virtuales o físicos aprenden a optimizar su toma de decisiones para lograr objetivos a largo plazo, ¿no? El artículo comenzaba con algo bien interesante. Ah, bueno, perdón. Y él también mencionan estas empresas, Borealis, ¿no? Inteligencia artificial que tú puedes utilizar en bancos. Y nosotros ya vimos una empresa parecida, ¿se recuerdan? Inteligencia artificial para agencias, Ujú. ¿no? Es como decir, ella, una de las cosas que menciona es que a través de esta empresa, el banco está comprando aplicaciones o está usando aplicaciones para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto
Es decir, uno no necesita hacer un PhD en computación para ser un experto en computación, ¿verdad? Un experto en inteligencia artificial. Pero si tú identificas todas las cosas que están en tu entorno, tú puedes de pronto dar un sentido, a generar una oferta interesante, ¿verdad? Sin ser un experto técnico, pero eso sí, hay que conocer cómo funciona. Y conocer cómo funcionan no necesariamente implica saber cómo se tira el código, ¿verdad? ¿Sí? Después, algo que me pareció interesante, que ellos comenzaron con esto, El juego. el juego Go, Ajá. ¿no? Un juego creo que es chino, ¿ok? Sí. Súper, súper complejo, que dicen que es tan, perdón, que dicen que es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que puede ser muy complicado manejarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Yo nunca lo he jugado, nunca lo he jugado. Y fíjate que de un solo golpe en el artículo de Wikipedia menciona lo que pasó en el 2016. AlphaGo fue el primer programa de computadora capaz de derrotar a un campeón mundial en Go y este avance en el campo de inteligencia artificial llegó casi años 20 después de los grandes maestros de ajedrez fueron derrotados por programas como Deep Blue. Esta computadora, el AlphaGo, creo que lo hizo Google, ¿no? Y aquí está AlphaGo versus la persona que era el campeón, Lee Sedol, ¿no? Fue un encuentro de 5 juegos celebrados el 2016 entre el jugador profesional de Go surcoreano, Lee Sedol, y el programa ordenador Go desarrollado por Google DeepMind AlphaGo, ¿no? Se resolvió con una victoria de 4-1 por la computadora, ¿no? Entonces aquí le escribí una de las cosas que decía en el artículo. Esta persona, un campeón mundial de Go, quedó desconcentrado por el movimiento número 37 que realizó la computadora en el segundo partido de la famosa serie del 2016. De hecho, era un ejemplo canónico de un algoritmo de inteligencia artificial que aprendía algo que parecía ir más allá del simple reconocimiento de patrones de datos, aprender algo estratégico e incluso creativo. Más allá de simplemente alimentar el algoritmo con ejemplos de campeones de Go jugando, los desarrolladores de DeepMind entrenaron a AlphaGo haciéndolo jugar muchos millones de partidas contra sí mismo. Durante esos partidos, el sistema tuvo la oportunidad de explorar nuevos movimientos y estrategias y luego evaluar si mejoraron el rendimiento. A través de todo este ensayo y error, descubrió una forma de jugar que sorprendió incluso a los mejores jugadores del mundo. Y lo estaba mencionando porque el título el título del artículo, ¿cuál es? El aprendizaje por refuerzo. El reinforcement learning. Dice, bueno, pero ¿qué es el aprendizaje por refuerzo? Reinforcement learning, ¿no? Entonces, claro, reinforcement learning. Entonces uno tiene que ver qué es eso, qué fue lo que salió. Entonces entendemos que ese aprendizaje por refuerzo estaba asociado a esa situación donde la computadora, en vez de alimentarlo con jugadas de otras personas, la pusieron a hacer N cantidad de iteraciones ella misma contra ella misma, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos las diferencias, las divisiones de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial básica, machine learning, deep learning y inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero pensamos que el deep learning era el más bajo, ¿no? Perdón, el más profundo, pero el más complejo es, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Ok? Dice, la primera es el mecanismo que incorpora la inteligencia humana dentro de máquinas a través de una serie de reglas. Machine Learning es la aplicación de inteligencia artificial que provee al sistema la habilidad de automáticamente aprender, predecir y mejorar de la experiencia sin ser explícitamente programada. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y inteligencia artificial? Pregunto. Yo creía que ¿Ah? era lo Ma- mismo. No, Machine Learning es más enfocada hacia procesos repetitivos. Inteligencia artificial, Ah, lo que hace la inteligencia artificial es que aprende y puede modificar sus propias decisiones de acuerdo a lo que aprende o de acuerdo a lo que predice que va a pasar. Machine Learning lo que hace es que repite lo mismo una y otra vez. Pero es más complejo que inteligencia artificial. No, No, inteligencia no, artificial es en más realidad uno es complejo. parte del otro.
Exacto. O sea, inteligencia artificial es la práctica. Es como decir ingeniería en computación y tiene álgebra, programación, base de datos, etcétera, etcétera. Machine learning es más específico, es una manera, es- está dentro del mundo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es una tecnología, es como decir la disciplina. Y entonces luego tenemos Deep Learning, es un subgrupo de Machine Learning que utiliza redes neurales similares a las neuronas trabajando en la mente para similar el comportamiento de la mente. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning? Machine Learning es sobre un proceso y Deep Learning es más es la capacidad de conectar cosas Machine a learning través es de una. que la máquina aprende, ¿no? Deep Ajá. learning es una forma de machine learning que se basa en redes neurales. Pero tú puedes hacer machine learning de muchas maneras. Claro, pero ¿qué significa si tienes una red neural que no es una red neural, simplemente una secuencia de actividades? Eso es No machine learning. actividades, pueden ser heurísticas, pueden ser aproximaciones, pueden ser regresiones lineales. Mucha gente dice que hay gente que identifica regresiones lineales como machine. Es decir, que Deep Learning es es decir, Machine Learning es sobre una Eso fórmula, es por parte de decirlo así. machine learning, pero no es deep learning. Sí. Fíjate que Y Deep el Learning último es que la es capacidad de buscar a través de la Internet. mira, ahí estoy viendo No. que cada uno, fíjate que el cuarto es como un subconjunto del tercero y así, o sea que en realidad la inteligencia artificial contiene 2, 3 y 4 y Machine Learning contiene 3 y 4, ¿me equivoco? Y fíjate Sí, que claro, pero Generative IA, eso lo con- entendemos. Lo que estamos intentando entender que es en específico la diferencia de uno y otro, no si lo contienen. claro, como ¿No? que más precisamente Generative IA es una, es como un subconjunto de todo lo que cubre Deep Learning. Generative AI es una manera de deep learning que genera contenido. O sea, lo interesante de Generative AI es que no está este, haciendo una predicción de los datos que tiene, sino que está generando contenido. Es que tú le preguntas, mira, escríbeme un texto que hable de esto. Eso lo está generando. No es que lo sacó de alguna parte o lo está induciendo. Ok, Machine Learning es la capacidad de generar cosas a través de un proceso definido. Exacto. Deep Learning es la capacidad de generar cosas a través de la red que tú el data lake que tú le generas. Y Generative AI es generar cosas que cuando tú le pides, el generar que no es que te dé un resultado base, sino que te crea cosas, como por ejemplo, te crea una canción, te crea un artículo, ese tipo de cosas, ¿Sí? sobre la red Por neural. ejemplo, el típico deep learning es, mira, te doy un montón de fotos, identifícame aquellas que son donde hay personas, Ok, o identifícame donde hay perros. Ahí no estás ok, generando nada, estás usando deep learning para identificar, para catalogar. Ahí Sí, no estás generando nada. lo que pasa es que Generative AI, como dijo él, es generar contenido. Eso, y entonces eso lo hace una cosa muy específica. Mientras que todo lo demás es como hacer una tarea, terminar un proceso, completar algo. ok, Generative AI lo que hace es que te genera un contenido. Puede ser hasta una foto, puede ser un texto, puede ser cualquiera de esas cosas. ok. Suena tonto, pero es bien interesante haber aclarado ese punto acá, ¿ves? No, no es tonto para nada. Es que Y cada no vez hay se pone nada más tonto. complejo. Se pone cada vez más complejo. Entonces, fíjate que aquí tienes en el Deep Learning, te dice que tienes, bueno, pero tienes estas diferentes capas. Aprendizaje supervisado, aprendizaje sin supervisar y aprendizaje por reforzar, ¿no? Y creo que aquí lo vi, ¿no? Data Science, que conecta con todo, con inteligencia artificial, con Machine Learning y con Deep Learning, ¿no? Y en el Machine Learning tienes aprendizaje supervisado, aprendizaje sin supervisar y aprendizaje reforzado.
No. Entonces forma parte de esa capa de Machine Learning, Y ¿no? la diferencia, para que sepan, aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado es el ejemplo de las fotos. El ejemplo de las fotos supervisadas, empiezas a mostrarle fotos de perritos y entonces la máquina te dice, ah, ok, este es un perrito, y tú le dices, sí, sí es. Ah, este es un perrito. No, no es. Ese es supervisado. No supervisado es que no necesitas esa aprobación o desaprobación. Y de hecho, muchos de estos servicios de inteligencia artificial tienen gente detrás, cuando estás haciendo aprendizaje supervisado para alguna de las partes, diciéndole, sí, este es un perrito. No, no es un perrito. Y creo que lo vimos en un artículo que tenía esa posibilidad de tener, eran las diferentes situaciones entre humanos y máquinas, ¿no? ¿Te recuerdas? Pero entonces ahora fíjate que tienes el Deep Learning, que además te menciona que tienes el ANN, el CNN y el RNN. Y después, echando broma, y después te va a tener Bloomberg, Fox y cualquier otra cosa loca. Te estoy echando, sabrá Dios qué es el ANN, el CNN y el RNN. ¿ves? Claro. Haciendo un paréntesis ahí del tema de la protesta en Panamá, se han generado algunas fotos del presidente con su gabinete y muchos dicen que esas fotos están raras, que hay algo de inteligencia artificial en ellas. Imagínate. Imagínate. Y entonces aquí teníamos, si eres líder de una empresa, es probable que haya muchos procesos que le gustaría automatizar y optimizar, pero que son demasiado dinámicos o tienen demasiadas secciones y en caso de extremo para programarlos en software. Mediante pruebas y errores, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo pueden aprender y resolver incluso los problemas de optimización más dinámicos, abriendo nuevas vías para automatización y la personalización en entornos que cambian rápidamente, ¿no? Entonces, claro, perdóneme que antes de decirle a Manuel y decirle a Estefano puse eso, pero yo dije, es que yo no entiendo qué es este aprendizaje por esfuerzo, ¿no? Entonces, Manuel y Estefano, cuéntenme, ¿qué vieron ustedes interesante en este artículo? Bueno, yo, Eh, el- adelante, adelante. o sea, yo lo que vi interesante ahí, que lo vi creo que en una de las preguntas que puso Eugenio, es que al final creo que Reinforced AI o Reinforcement AI puede ser un primer paso en cuanto a la inteligencia artificial, dependiendo de si tienes o no tienes datos históricos contra los cuales comparar tus resultados. Entonces quizás el mejor ejemplo era lo que tú habías dicho antes de cuando, que lo tenía el artículo, de cuando, o el capítulo, de cuando la máquina jugaba contra ella misma. Era como que ella iba generando resultados y se iba haciendo cada vez mejor, pero no tenía como un benchmark contra qué mejorar, contra qué medirse. Entonces, eso puede ser útil cuando quieres implementar inteligencia artificial en un proceso del cual no tienes mucha información o no tienes datos de resultados anteriores. Lo que podrías hacer es ponerle como unas cotas, mira, no sé, si el resultado es un número, lo que sea, bueno, entre 1 y 10 es lo que yo estoy buscando, pero lo más parecido a 5 es lo que a mí me interesa, un ejemplo. Entonces va a empezar a trabajar y va a ver cómo se refina él mismo para poder llegar a ese dato o a ese resultado de 5, que es lo que estoy buscando. Y capaz lo puedes hacer porque no tienes resultados anteriores. Con el tiempo, ese mismo algoritmo va a ir archivando esos mismos resultados que él mismo generó o que que él mismo produjo, y eso van a ser sus resultados históricos para pasar a la otra etapa de Artificial Intelligence. Ujú. Manuel. Hola, Manuel. Perdón, Oh, perdón. Ajá. No, la parte interesante, o sea, se habla de Reinforced Learning como una herramienta, están dando los ejemplos de cómo funciona. Y básicamente creo que era como lo decía, mira, esto también existe, es muy nuevo, puede aprender de sí mismo, lo cual digamos, puede tener nuevas potencialidades. Creo que no hacían mucho juicio de valor sobre eso, simplemente explicaban qué eran las ventajas, las potencialidades que tenía, en qué consistía, que básicamente es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, que es básicamente experimentar muchas posibilidades para poder conseguir cosas nuevas. ujú. No vi que hicieran ningún tipo de juicio de valor, si esto era malo, si esto era bueno, no hablaban No, de algún tipo de malas consecuencias de eso o no. no.
Eugenio, resúmeme lo que escribiste. Bueno, primero déjame comentar que lo interesante de esto es que nosotros veníamos hablando de que era interesante aplicar inteligencia artificial cuando tú disponías de grandes, digamos, cantidades de datos. Y en este caso no es así, o se utiliza la inteligencia, los modelos de aprendizaje por refuerzo justamente cuando tú no dispones de data histórica. O sea, incluso te recomiendan que no utilices este modelo si tienes alguna posibilidad de utilizar los otros modelos. Solamente lo utilizas cuando no tienes data histórica. Eh, y eh, que se me fue perdí el hilo, pero básicamente este aprendizaje ap- es capaz de aprender no sobre predicciones, porque no genera predicciones, sino que genera acciones, y lo que va haciendo es que sobre las acciones anteriores genera nuevas acciones y va viendo el resultado que tiene y se queda de tantas acciones, de tantas repeticiones que hace, se queda con las que le producen el resultado que más, no sé, que más se repite o algo así. Entonces es como que no es que hace una comparación y sobre un resultado compara con la historia y ve cuál es el correcto, sino que simplemente camina en la dirección en la que su mismo aprendizaje le va diciendo que debe ir. Ujú, ujú. Fabio. Entonces yo mencionaba que fíjate que ellos dicen que lo utilizaron, este sistema de aprendizaje por refuerzo, en la bolsa de valores para tomar decisiones. Pero es que la bolsa de valores tiene no solamente data que recoge en el momento de las transacciones, sino que además tiene data histórica financiera de las empresas. Entonces, eh, yo lo que decía es que quizás sea posible hacer un algoritmo que mezcle el aprendizaje predictivo y el aprendizaje por refuerzo, porque tienes data de los dos lados. Era básicamente lo que estaba mencionando aquí en la pregunta. Ujú. Fabio, cuéntame, ¿qué viste Bueno, interesante en el artículo? interesante es que el texto eh, muestra pautas para identificar oportunidades de aprendizaje con refuerzo en procesos comerciales, enfatizando siempre la necesidad de la claridad de los objetivos. Ujú, Es ujú. presentado como una tecnología que madura, ¿no? Que ahí hay ejemplos, ¿no? Ya eh, palpables, y que aunque tiene está recién creado, puede aplicar en entornos empresariales y ofrece Y si oportunidades. tú podrías decir, tú lo que me estás diciendo es que, bueno, hay que crear una empresa que diga inteligencia artificial para industrias Sí, ofrece oportunidades de automatización. o inteligencia artificial para gestión de proyectos, como dice Exactamente. inteligencia artificial para banca. Sí. Ujú. Eso es Porque ella, interesante. como dicen los compañeros, ella se va retando ella misma y se va mejorando. Y ahí después son en ese proceso de conocer y desconocer, ella va logrando detectar mejores performances en cuanto a los resultados, ¿no? Y lo va tomando en cuenta. Sí, Entonces, para mí eso que tú estás mencionando realmente es importante. El punto anterior, que tú digas, es que ya hemos visto que la tecnología está madurando y ya se subió de la persona que codifica a empresas que desarrollan, eh, ¿cómo se llama? Funcionalidades para sectores específicos. sí, Sí. así, José, ¿qué vistes tú? Me llamó la atención la parte, una de las preguntas que había hecho Estefano sobre cómo que este es el primer paso para hablar del Machine Learning, ¿no? O sea, es como, una de las preguntas que hizo mencionaba que esto de Reinforcement ahí es como la base para generar un Machine Learning pues, o para aplicarla. Claro. Me gustó también la parte de modelos predictivos, o sea, la utilización de datos la no utilización de datos históricos.
los ejemplos que dieron, como el que dio Eugenio también, la parte de la bolsa, ¿no? Que son conocidos, puede combinar los datos que se generan como los históricos, eh, en ambientes muy dinámicos, ¿no? Son un poco Sí. eso. Sabes que yo me puse a pensar en de dónde pudo haber venido esto y siento de que al final es lo que nosotros siempre hemos hablado en las prácticas, pero con una mayor capacidad de procesamiento. Porque al final lo que estamos hablando es un análisis que pasa así, con una simulación de Monte Carlo, pero con data que la puede manejar una gran nube, que una data de una computadora es una gran nube de datos, si lo ven, ¿no? Esto se lo estaba comentando porque hoy, como le estaba mencionando, pues me estaba diciendo la persona que nos está organizando, administrando el alquiler del apartamento, que el inquilino le estaba diciendo lo de, ¿cómo se llama? Amigo. De que se probablemente se largaba el apartamento cuando lo alquiló hace mes y medio. Digo, coño, qué feo, no va a salir a buscar y este mercado de Panamá que está tan jodido, ¿no? Ok. Y yo en el momento que lo estaba revisando me puse a reflexionar y le dije, mira, primero vamos a intentar crearle al Señor un poquito de tranquilidad, decirle que esta broma vaya a funcionar, pero también deberíamos pensar qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede lo otro, qué pasa si sucede tal. Y el tipo dijo, ah, eso es una muy buena idea. No, ya empezamos a hacer unas cosas, ¿no? El ego de uno no le permite a uno hacer pensamiento que pasa así. Yo quería hacer un comentario sobre, uno de los compañeros habló de la generación de imágenes y texto de inteligencia artificial. Ya escuché en un despacho de Radio Francia Internacional que hay una preocupación de muchos autores y generadores de texto e imagen sobre el tema de la inteligencia artificial y de voz, porque igual también se puede imitar cierto tipo de voces, pero inteligencia artificial que ya hay grupos que se están formando para tratar de tener una regulación, porque de hecho ellos opinan de que inteligencia artificial está trabajando ya en un trabajo anterior. Es decir, de ese ciclo de aprender y formar, ese ciclo interno que tiene la inteligencia artificial, ellos consideran que eso no debe ser y debe ser regulado. Me llamó la atención por la noticia, porque y es generada en España, casualmente. En Sí, España. yo me imagino que en eso que tú estás mencionando, que de pronto es un poquito como extraño, es que es el hecho de que tú antes tenías, por ejemplo, una obra de arte y tenías a alguien que tenía la capacidad de intentar hacer ¿cómo se llama? Una copia, pero como humano cometía defectos. Ahora con la inteligencia artificial, puede cometer menos defectos, ¿no? Y el Igual, primer acercamiento que vimos ahí fue, ¿cómo se llama? La impresión en 3D que cada día hace mejor ¿cómo se llama? Las piezas que se necesitan hacer. Estefano, levantaste la mano, cuéntame. Sí, lo que quería decir era que en estos días un amigo me mandó un avatar de él mismo, que era todo hecho con inteligencia artificial, pero era él. O sea, tú te dabas cuenta si te ponías a ver un poco, pero era su voz y era él moviéndose, solo que era un poquitico pixelado. Entonces, eso un poco diciendo lo que estaba diciendo antes de que existe una gran preocupación, porque claro, puede aparecer mañana Ignacio diciendo cualquier barbaridad, ¿no? O sea, hablando mal de Maduro, por ejemplo, imagínate, entonces el problema que se hace, pero la otra cosa que quería decir era que en el tema de la bolsa de valores es una de las aplicaciones como más naturales, ¿no? Porque, o sea, tú en vez de tener traders, esto ya existe hace mucho tiempo, pero que en vez de tener traders tienes un algoritmo de inteligencia artificial que puede estar intentando N inversiones a la vez y le puedes poner como unos resultados, unas cotas de resultados, porque capaz es demasiado rápido lo que está haciendo de comprar, vender, de cambios de monedas, etcétera. Y tú le dices, mira, si los resultados que estás obteniendo están entre este rango, yo me quedo en la inversión.
o me quedo en la estrategia. Y si no, no, si no me sacas. Entonces, eso ya existía de una manera más, digamos, más bruta, en el sentido de que, bueno, ponías una cota y si bajas de tanto te saca la inversión y nadie tenía que hacerlo. Pero ahorita es mucho más poderoso porque puedes tener, qué sé yo, a N algoritmos trabajando a la vez para, no sé, las inversiones de un mismo cliente, todos al mismo tiempo. Sí, lo interesante en este caso en específico, bueno, perdón, sobre ese mismo punto, creo que vi ayer o anteayer que decía, le preguntaron a la inteligencia artificial cuál era la mejor inversión si tenía $250. Creo que ¿Qué dijo? no lo vi, no vi la noticia. Ahora estoy con el horario volteado, te puedes imaginar. Ayer No, el miércoles tenía un examen de catalán y le dije a la profesora, estoy paralizada, pues estoy en estado de pánico. Y me dijo, ¿cómo? Este es mi horario de trabajo, no vete para dormir. Este, La lo mejor que sí, inversión es pagar la tarjeta de crédito sí. con $250. No, pues, En este caso muy, muy en específico al final de esta parte de aprendizaje por refuerzo, yo pienso que lo más importante es esa capacidad de hacer análisis que pasa así con una gran cantidad de data y determinar cuáles son los casos extremos, hasta que hables de esos famosos puntos únicos de falla en caso de que algo suceda, o cuál es la mejor situación o cuál es la peor situación, con data que es infinita. Entonces, claro, el asunto es cuál es el siguiente paso. Pues habría que ver, como estamos viendo ahí, Deep Learning, perdón, en Machine Learning, estamos viendo que existe el aprendizaje por refuerzo. Habría que ver en Deep Learning cuáles son esas 3, 4 siglas que están ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros nos abstraemos en función de lo que es el manejo de volumen de información y nos ponemos a pensar, recuerdo hace mucho tiempo que decían, si estás en un bosque, date cuenta que no es lo mismo la visión cuando estás en el piso, cuando estás a 3 metros, cuando estás a 5 metros, cuando estás a 20 metros y cuando estás a 100 metros de altura, ¿no? Entonces, si tú dices, esto puede ser muy complejo, pero estoy en un bosque, tú dices, bueno, si yo me pongo abajo a 0 metros de altura, tú dices, esto yo no lo agarro por ningún lado. Pero en todos estos artículos, lo que nos ha permitido es, sin necesidad de profundizar a la tecnología, ver las diferentes visiones que hay a diferentes alturas, ¿no? Y por un lado aprendimos, sí, por un lado una de las cosas que hemos aprendido que no necesariamente hay que ser un gran tecnólogo para poder hablar de estas cosas o publicar en estas cosas, porque hemos visto abogados, aquí tenemos una PhD en literatura comparada, que está trabajando en un banco, ¿no? Pero tuvo la buena suerte de que entró en un momento determinado. Después lo otro que estamos viendo es que la inteligencia artificial ha avanzado a tal punto que ya ofrecen paquetes customizados para diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Que no es el hecho de que estás aprendiendo en Python, sino que ya llegaron a eso, ¿ok? Que puede ser que hables con personas que hables con esas empresas para que te transformes en un proveedor, como hay mucha gente que es proveedor de IBM, de Amazon, de esas cuestiones, ¿no? O a lo mejor entiendas que tú en tu lugar puedes ver si te copias algo de eso y lo desarrollas. Inteligencia artificial para gestión de proyectos, inteligencia artificial para construcción. Hay que ver si tu mercado lo da. Bueno, yo estaba en Venezuela y ahorita estoy en España. A lo mejor aplica, ¿verdad? Pero lo otro es que ratifica nuestros conceptos, ratifica lo que nosotros hemos visto anteriormente, independientemente de la posición de ego o de fuerza, de que alguien te dice, no me importa, me importa muy poco lo que tú piensas, es lo que yo digo y es la autocracia. Pero cuando tú estás tomando decisiones en función de análisis de información, donde se puede tomar negociaciones, ganar, ganar, o puedes realmente hacer ese tipo de juego, pues se sigue validando lo que siempre hemos hablado. Bueno, analiza, ve qué es ve cuál es el resultado que quieres tener, ve cuál es el proceso de toma de decisiones y haz N cantidad de evaluaciones que pasa así para intentar entender cuál es el ámbito completo de lo que se está manejando, ¿no? Independientemente de que sea inteligencia artificial. Es lo que me parece a mí. A lo mejor estoy diciendo una loquetera, ¿no? Digo yo, no sé. Y ahora habría que ver qué es lo que va a pasar en Panamá si están aplicando algo de esto. Digo yo, ¿o no? pues Porque yo por que, ahorita, ajá, dime, Fabio. Es no, decir, digo yo.
Digo yo, porque primero tú me dices a mí, ¿por qué en Venezuela tomaron la decisión de que van a hacer un referéndum para ver si toman lo de Guayana? Ah, para, y para justificar militarmente, para que haya una justificación militar Por la, de... porque al final es esto, aprendizaje basado en refuerzos, porque estas personas dijeron, bueno, mira, como que dándonos cuentas, como que para que intentar que la gente se dé cuenta que nosotros estamos también pensando en Venezuela, vamos a hacer una votación para que todo el mundo diga de que no, 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 de que queremos tomar ese equipo. Ahora, ¿cómo fue que tomaron esa decisión de que la mina era, era algo que era inconstitucional? Porque de pronto se pusieron a ver que era la peor, de todas las situaciones malas, la menos mala, ¿no? Y el Dije, tema tiene que estar bien justificado, porque cuando vayan al arbitraje, todo lo que está contra las leyes de la República de Panamá están justificados. Pues. yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que pudieran agarrar y con esto de aprendizaje por refuerzo, hacer un módulo en Machine Learning para hacer el análisis de todos los hechos que han sucedido en situaciones semejantes para un gobierno y que de pronto de ahí tomaron la decisión por eso de declarar inconstitucional la mina, el contrato de la mina? ¿Tú crees que eso se puede haber aplicado este tipo de tecnología en esa decisión? Yo creo que sí se pudiera aplicar, pero el método, ¿cómo se llama? El algoritmo predictivo, no el de refuerzo. El de refuerzo, o sea, habiendo tanta información, tantos antecedentes, Eh, tantos documentos, hay mucho eh, con que alimentar. el tema, y ahí está rayando la frontera de la ética, sí, un poco de la ética profesional, porque obviamente los que generan los contratos son abogados que supuestamente deben conocer la ley y eh, yo sí veo ahí como que sí no es tan, no está claro, no está claro. Bueno, Al estamos hablando. final, al final lo que entendemos es que, y Estefano sigue con la mano levantada, ¿quieres comentar algo, Estefano? yo lo que quería decir era con lo que tú habías dicho antes un poco ¿sabes? De que no necesariamente había que saber de código y todo eso. Yo creo que estamos cada vez más en una transición donde, por ejemplo, el que hablaba 4 idiomas, pues eso va a perder cada vez más y más la vigencia, a menos que, bueno, que sea para cosas sociales o algo así. Lo mismo para el que era el as tirando códigos y creo que las habilidades cada vez más van a ser otras, de pegar, y eso ha pasado a lo largo de la historia, porque por ejemplo, Sí. yo uso lentes y yo, por ejemplo, seguramente hace 700, 800 años sería un incapacitado porque no podría trabajar porque no vería bien. Entonces, y bueno, después cambió o sea, evidentemente el conocimiento aumentó y todo lo demás, pero lo que quiero decir es que lo que nosotros valorábamos como alguien inteligente o alguien súper capaz o súper profesional, etcétera, 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 yo creo que eso estamos, como estás diciendo tú, estamos viendo las cosas desde otro nivel. Entonces, como que vamos hacia ese nivel y las habilidades en ese nivel no son las mismas habilidades que se valorizaban o se Sí, valoraban hace 10 años. sí, es así, es así, es así. Y aquí estaban todas estas preguntas con letras Parece que, diferentes porque venían de diferentes. Dime, Fabio. a mí me parece que esto es una herramienta que hay que saberla usar y hay decisiones que puede ayudar a dar una luz de cómo tratar un tema o un problema o lo que sea. Pero la decisión final la tienen los seres humanos. Si nosotros dejamos que ella tome las decisiones por nosotros, uf, Ujú. hay cosas que no se valoran en la inteligencia artificial, como esos factores humanos que tenemos nosotros, por ejemplo, que hay grupos que salen a la calle a protestar por X o Y razón, a veces sin sentido, y eso es casi impredecible, ¿no? Ujú. Yo siento que es una herramienta que hay que saber usar muy bien y tomar decisiones, y saber tomar decisiones de acuerdo a cómo la herramienta nos las presenta. Esa es mi opinión.
Sí, aquí tenemos las preguntas. Claro, si se dan cuenta, las 6 y las 7 de pronto como que no forman parte del capítulo porque es el siguiente. Primera, en cuanto a la inteligencia artificial de refuerzo, dado que no trabaja mayormente con data histórica, podríamos decir que puede usarse como un primer paso en la aplicación para la aplicación posterior de Machine Learning. Sí, eso es lo que hablamos antes, porque no tienes datos históricos. Entonces, al no tener, esa es mía, al no tener datos históricos, pues sencillamente es eso. O sea, te toca hacer eso hasta que tengas datos históricos y tengas un modelo más robusto o más seguro. Yo creo que lo he visto en varios casos, pero se me olvidaron cuáles son. Situaciones en las que tienes data histórica y no tienes data histórica. Por ejemplo, cuando haces diseño de experimentos no tienes data histórica. No es lo mismo un análisis de regresión que un diseño de experimento. Ay, coño de la madre, tienes razón. Eso es Seis Sigma. Cuando haces un análisis de regresión es porque tú tienes datos históricos. Un ejemplo puede ser Cuando tú cuando haces diseño de experimentos es que no tienes data histórica y tú defines los experimentos. ¿Te claro, recuerdas, Manuel, de eso? Ah, Manuel anunció que se retiraba. Se Ah, se retiró anunció. y como es, Y uno, entonces el diseño de experimentos no tiene data histórica, sino que tú planteas N cantidad de experimentos y tienes los experimentos factoriales, de N factoriales, los full factoriales, ese tipo de cosas. Lo que están haciendo es diseño de experimentos. por- Tienes razón. una cosa, un ejemplo ahí podría ser, por ejemplo, si tienes un algoritmo que está para hacer inversiones, cuando incorporas a la cartera de inversiones la acción o el bono de una empresa nueva o una empresa que se acaba de hacer pública. No tienes datos históricos el comportamiento de esa acción o de esos bonos. Te toca jugar Ujú, con ellos hasta que empiece a tener data histórica y eso puede ser bastante largo. ujú. Me imagino que al buscar maximizar un KPI, se colocan unas cuotas en cuanto al valor de las variables de reforzamiento que pueden modificarse como parte del proceso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen especialmente en el uso de inteligencia artificial de refuerzo necesario para apoyar al humano en el momento en que los valores de estas variables salgan de los límites establecidos? En el caso de Seis Sigma, cuando estamos haciendo diseño de experimentos que es sin datos, eso pasa por dos partes. La primera es que tú sin datos, haces un planteamiento de diferentes experimentos, ¿ok? Y luego y con eso tú identificas cuáles son las variables que más influencian. Y después con eso, tú haces un análisis, con esa variable que más influencia, tú haces un análisis de superficie, donde tú decides darte cuenta cuál es los mejores datos que tiene. Perdón, ¿a qué es lo que me refiero? Si es verdad es decir, ¿qué es lo que yo entendería? En función de lo que sé de Seis Sigma. Tú en esto tú lo que le estás pidiendo a la computadora es que te plantee N cantidad de casos de prueba, que es lo que serían los experimentos, Ujú. en función de su capacidad de procesamiento. En esos casos de prueba, ella lo que se va a dar cuenta es cuáles son las jugadas o cuáles son las variables que más impacto tienen en los casos de prueba. ¿Lo ven? Y luego sobre esas jugadas, ella tiene que buscarse cuáles son los mejores datos en ella para poder decir, esta es la jugada óptima. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí, Entonces, por eso te dice que tienes que tener unos valores extremos, porque al final estás haciendo estos experimentos sobre unos datos que son manejables por ti, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuáles sí, son los límites de los datos que están tomando? ¿No? No hace, pero si lo dejas haciendo análisis de experimentos, los diseños de experimentos sobre la humanidad, sobre el universo es infinito, nunca va a terminar jugar nada, ¿no? Tienes que definir cuotas, valores máximos y mínimos, ¿no? Diría yo, ¿no? ¿Sí? Sí, en el modelo de aprendizaje por refuerzo, tienes que decirle
cuál es el objetivo del modelo, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ¿qué estás buscando con la corrida del modelo? Sí. Para que él sepa para dónde va a caminar. Y entonces Y, él va buscando el resultado más conveniente hacia eso que tú le pediste, basado en la evaluación de las acciones que está tomando en el mismo momento. ujú, ujú, ujú. Es diseño de experimento, ¿no? Tercera, los modelos predictivos requieren una gran cantidad de datos históricos y retroalimentación para aprender. Los modelos de aprendizaje de refuerzo se utilizan cuando los procesos son demasiado dinámicos o tienen demasiadas excepciones para programar, además de que aprenden de los datos que van produciendo ellos mismos sobre la marcha. Como va viniendo, vamos viendo. ¿Sería posible implementar un modelo híbrido en el que pueda aprender de los datos históricos y de los datos que se van recolectando en medio de la corrida? En el caso de Seisima, que yo sepa, no se puede. No. Y que yo he ¿No? visto que cuando hacen análisis de las acciones en la bolsa, hacen un análisis de valor basado en los datos históricos de los valores financieros de las acciones. Y después hacen un análisis técnico basado en las variaciones que está teniendo la acción en el día. Y entonces sacan una conclusión basada en las dos cosas. Entonces por eso que yo mencionaba eso, ¿no? Pero es una cosa, es simplemente una curiosidad, pero no. No, tú con el diseño de experimento de esto que estamos hablando en calidad, tú lo que defines es cuál es la mejor fórmula que expresa los resultados, ¿verdad? Si lo ves así, porque es un análisis de regresión muy, muy, muy complejo, porque estás haciendo N Claro, cantidad de experimentos, ¿no? sí. Pero a lo En, mejor en- es que esto pasa eh, lo mismo. bueno, en el análisis predictivo, lo que te dice en la bolsa es si se espera que la acción crezca o decrezca en el tiempo, en los años. Y en el análisis, ¿cómo se llama? En el análisis técnico, lo que te dice es cómo aprovechar, o sea, como en el momento, predecir si la acción va a bajar, o va a seguir bajando o va a subir. Sí. Entonces, ese análisis técnico sí está usando datos sobre la marcha, pero si ya tú Ujú, sabes que la acción va a subir, porque el valor está muy, muy por debajo del valor intrínseco, entonces ya tú sabes que en el técnico hacia dónde va a ir digamos, el movimiento de la acción. ujú. Y ahorita tenemos la siguiente técnica, cómo escalar la inteligencia artificial en su organización. Y tenemos una autora que se llama Manasi Bartak, que tiene un PhD en una maestría y un PhD en ciencias de computación del MIT. Imagínate eso. Y si me preguntan, realmente el empleo más formal que tuvo ella es lo último que hizo, Berta. Fíjate que terminó el PhD en el 2018. Pero ¿qué estaba haciendo ella hasta en el MIT? Ella empezó a evaluar, ayudaba a los estudiantes a evaluar, a crear una especie como de oportunidades de negocio asociadas a ciencias de la computación. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y me imagino que de todas esas salió esta empresa, Berta. Y por eso te dice, Berta es una startup del MIT de infraestructura de desarrollo, de construcción de infraestructura de software para ayudar con data science empresarial y machine learning para los equipos perdón, para que los equipos rápidamente desarrollen y liberen modelos de machine learning. ¿Lo vieron? ¿Sí? Es decir, hagamos lo que hagamos, al final todo esto tiene que pasar por un proceso de si es un negocio o no. ¿Lo ven? Y esta muchacha salió y ¡pum! La pegó de jonrón. Me imagino que estaba manejando, bueno, estaba por supuesto en un sitio como gente de muy, muy capacitado. Dijo, ya va, espérese un minuto. Esto hay que ver cómo funciona plata, de dónde sale la plata, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está la página web, ¿ves? Berta, ¿ok? Y tenía esta explicación de ella. Es una startup
con sede en Palo Alto, que crea infraestructura de software para ayudar a los equipos de ciencia de datos empresariales de aprendizaje automático a desarrollar e implementar rápidamente modelos de ML. La plataforma abierta se basa en investigación pionera del MIT CSAIL sobre ModelDB. Es el primer sistema de gestión de modelos de código abierto utilizado actualmente en empresas Fortune 500. La tecnología abierta amplía el modelo DB para respaldar todo el ciclo de modelado, incluida la capacitación, implementación y gobernanza de modelado. Que siento yo que en este asunto de las nuevas tecnologías, solo si tú estás al lado de unos técnicos muy buenos, tú puedes crear empresas de este tipo. Si no, simplemente vas a ser un simple vendedor, ¿no? Diría yo, Es verdad. pensaría yo. Dime. No, es verdad, tienes toda la razón. Es toda la verdad. Y entonces aquí teníamos lo de Melop, ¿no? Si tienes nosotros decíamos, esta es la parte de DevOps y luego tenías atrás la Machine Learning y la parte de datos, ¿no? Datos, producción, identificación, colección, proceso y guardar. Luego con eso defines requerimientos, Machine Learning, explora, extrae, entrenas y optimiza. Tienes un modelo óptimo y luego vas para el desarrollo y operación, ¿no? Cuéntame, Stefano, ¿qué vistes interesante en la lectura? Me llamó la atención mucho eso que dice que, o sea, como que ahora el siguiente paso es cómo manejas el balance entre data science y EIT, ¿no? Y cómo se mueve y cómo la gobernanza va a jugar un papel específico en todo eso. Pero yo como lo veo, yo sí he visto eso de que a data science le cae machine learning e inteligencia artificial, pero es porque eran los que estaban ahí, pues, y porque ellos manejaban los datos de los cuales se alimenta inteligencia artificial. Pero yo no creo que ese va a ser o sea, el futuro. Yo creo que eso es así, y es así en algunas empresas, en algunas organizaciones, no es así en todas partes. En muchas empresas ya se están creando equipos de Generative AI, de inteligencia artificial, separados a Data Science, porque Data Science es otra cosa. Entonces, yo lo que creo es que es como una transición y quizás algunas organizaciones sí se quedarán entre Data Science y EIT y por ahí seguirá el camino, pero yo sí creo que más y más vamos a ver grupos o equipos de AI que van a trabajar junto con Data Science y van a trabajar junto con IT juntos y van a tener una gobernanza que va a estar por encima de todo eso. Ujú. Cuéntame, Eugenio, de tu resumen, ¿qué es lo más interesante? Y bueno, me llamó la atención que en el desarrollo de la ingeniería de los algoritmos de inteligencia artificial, hay que dejar que el equipo de datos, o sea, la gente de Machine Learning, los ingenieros de datos, primero hagan su desarrollo en una plataforma digamos de manera aislada del grupo de IT, porque el grupo de IT se encarga de regular, de controlar, de alinear con los intereses de la organización. Entonces tú tienes que dejar que primero que el equipo de Data Science desarrolle, o el equipo de ingeniería y de Machine Learning y Data Science desarrolle el producto y según lo que dice la lectura, y construya sin las limitaciones de la gente de IT. O sea, que, por ejemplo, hasta para crear un usuario o para instalar una aplicación que ellos necesitan instalar, si está metida la gente de IT, entonces no te dejan instalar, no tienes la licencia, qué sé yo. Entonces, en principio hay que dejar que ellos trabajen en una plataforma distinta. Lo que sugieren es que trabajen en una plataforma separada para, para para, digamos, hacer el producto, diseñar el modelo. Y una vez que está listo, entonces ahí sí entra la gente de TI y empieza a aplicar todas sus regulaciones y sus límites y todo y alinear eso con lo que es el interés corporativo y todo eso. Y después que todo eso sucede, entonces entra la gente de governance y empieza a revisar si esto está cumpliendo con los parámetros de seguridad con los parámetros éticos y qué sé yo. Pero entonces, Ujú. si tú inviertes un montón de dinero en un grupo de ingenieros de datos
de Machine Learning y hacen preparan un producto, digamos, un magnífico producto de ingeniería de inteligencia artificial. Y después resulta que cuando tú le presentas eso al grupo o lo integras y, y permites que la gente de IT aplique sus regulaciones, resulta que la desviación es tan grande que ya se desvirtúa el producto que se había generado inicialmente. Entonces, se pierde mucho de lo que se hizo y probablemente ya lo que se pueda utilizar no sea, digamos, interesante. Entonces, Ujú. lo que digo es eso, que ellos sugieren que se trabaje de manera aislada y después se integre, pero eso tiene el riesgo de que la desviación puede ser tan grande que al final el producto final no tenga el interés que tenía inicialmente. Bueno, yo no soy ingeniero de computación, pero sí sé que cuando tú aíslas a los grupos y después los tratas de integrar, al final puede ser que sea ineficiente. Ujú. José, coméntame. Sí, bueno, un poco lo que habló Eugenio y Estefano, la parte de cómo separar, ¿no? Que no entren en conflicto, sobre todo esas dos grandes áreas de data science o machine learning y la parte de TI, porque ciertamente ellos deben desarrollar su producto sin restricciones, porque están en la parte creativa. Entonces es un poquito eso, ¿no? Esas dos grandes entidades, cómo hacer el balance. Incluso una de las preguntas que hacía Estefano, era si o lo que entendí de la pregunta es que si esto tenía como que ver con el coach agile, ¿no? O coach ágil, que es como ese rol de balancear esas dos entidades entre data science y IT, ¿sí? Mira, yo me recuerdo muchísimo, cuando me hablan de esto de escalado, yo lo que me empiezo a poner es que para mí el escalado es hablar de gerencia de proyectos, gerencia de programa y gerencia de portafolio. Sí. Y yo me recuerdo hace muchísimo tiempo, más de 30 años, por decirlo así, que decían que había muy pocos software que trabajaban en escalado en gestión de proyectos. Y uno era Primavera, que por cierto ahorita creo que es de Oracle. ¿Lo ven? Claro que Donde sí. tú podías tener esas soluciones, ¿no? Y ahorita tú ves cómo ellos te empiezan a hablar de que ya tú con la misma Microsoft Project en la nube 365, tú puedes trabajar en programa y puedes trabajar en portafolio, pero cuando pagas, caro. Después, cuando entramos en la parte de Scrum, me recuerdo mucho lo de que, bueno, estos son una célula de trabajo, que esto tú sabes que está haciendo su trabajito y más nada, ¿ok? Y entonces después empezaron a hablar del Scrum de Scrum. Y después empezaron a buscar modelos más grandes y empezaron a hablar de Nexus y salió el Safe Escalate, ¿se recuerdan? ¿Sí? Mm. Entonces, cuando a mí me empiezan a hablar de eso escalado, yo pienso en eso. Y entonces, sí, bueno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de reglas de gobernanza porque al final son decisiones que están apuntadas al plan estratégico, ¿verdad? Y tienes el data science que al final es la base de datos que está utilizando toda esta gente. Y luego tienes la gente de TI que está haciendo la modelación encima de ellos. ¿Vieron? Pero cuando me empiezas a hablar de que empiezas a escalar, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, es que la empresa empezó a desarrollar módulos de Machine Learning por todos lados y están diciendo, no, señor, paren esa vaina. Hay que ordenar todo esto en una función final. ¿Sí o no? Porque tú no puedes tener los proyecticos por ahí regados, tú no puedes tener todos los software o todos los desarrollos de Machine Learning regaditos por ahí, todos tienen que estar montados sobre una misma base de datos, tienen que estar trabajando sobre el mismo software que desarrolle, porque si no estás desarrollando un montón de esfuerzo que son locos, ¿o no? O digo yo, estoy como que ando fuera del perol, ¿no? Diría Sí, yo. justamente por eso es que mencionan lo de la necesidad de la estandarización, porque como que Ujú. se han desarrollado pero de manera desordenada, pero si no estandarizan no es escalable. Entonces tienen que buscar la estandarización en las personas, en las herramientas, en los algoritmos y para que sea más eficiente y óptimo el escalado, pues. Y parte de todas estas organizaciones que existen, que están desarrollando módulos para empresas, el data science, el machine learning para bancos, el machine learning para lo otro, están haciendo es eso.
Si no, no, todos estos software conectan, todos estos software funcionan, no estoy haciendo cosas a la loca. Yo me recuerdo hace muchísimo tiempo, hay una persona que yo le tengo mucho aprecio, ahorita se me olvidó el nombre, Marín, de apellido Marín, él era dueño de una compañía de colocación de personal en Venezuela que se llamaba Provison, que él trabajó antes de todo eso, él trabajó en CanTV. Y él venía de trabajar en Verizon, en Miami, y se ha ido para Venezuela y estaba desarrollando todo lo que era la parte de allá de una aplicación de gestión de proyectos para CanTV. Y supuestamente he desarrollado algo bastante interesante. Llegó un momento el jefe que le dijo, si no estás haciendo perder el tiempo, chico. Olvídate de esa vaina, contrata el software de gestión de proyectos que tenga todas esas funcionalidades, porque tú no vas a poder eternamente estar optimizando ese peo. ¿O no? En algún momento vamos a tener que buscar una solución que ya esté desarrollada por todos. O sea, va a llegar un momento que Machine Learning, pues ya tú vas a empezar a contratarle módulos a empresas mucho más grandes, ¿no? Que lo tengan Sí, sí, desarrollado. Amazon va a tener desarrollado su Machine Learning, hay ¿no? que ser, que las habilidades específicas que se necesitan son tantas que es imposible que una sola persona, o es muy poco probable que una sola persona tenga tantas habilidades. Entonces tú tienes que formar un equipo con cada una de las habilidades disponibles, como el equipo Scrum, ¿no? Y me llama la atención que aquí en ningún momento hablan de agilidad. De hecho, aquí mencionan un grupo que se llama PDD, que el equipo de desarrollo está compuesto por, tres tipos de especialistas distintos. O sea, que tiende a formar silos de conocimiento. Y por otro lado, hay otro modelo que es el centro de excelencia, que es al revés, pues que es que tú metes a todos los especialistas en un solo montón de gente y cuando te piden especialistas, vas tomando de ese grupo. O sea, pero en ningún momento, en toda la lectura, por lo menos en estos capítulos, yo no he visto que hablen de agilidad o de grupos Scrum y No, esas porque cosas. son especialistas, pero yo te aseguro a ti una cosa que es importante. Tú tienes que saber hacer un calendario a mano, porque tú nunca sabes cuando estás haciendo un proyecto en la selva y no tienes electricidad ni tienes internet. Y vas a tener que llevar el proyecto a mano. Esos son casos excepcionales. Sí, Exacto. Entonces tú siempre vas a tener la oportunidad o de contratar una solución Microsoft, Alsana, Jira, la que tú quieras. Eso va a pasar con la inteligencia artificial. Va a ser algo que va a estar tan desplegado en todas partes que todo el mundo va a tener disponibilidad a usarlo. Claro. Y por eso estos fenómenos de escalado. Ya se está hablando de escalamiento, ¿no? Entonces yo te hago a ti una pregunta. Esto es GitHub, y pero para inteligencia artificial. ah, Pero mi hermano me estaba diciendo que ChatGPT, la gente de OpenAI, tiene una nube, pero son puros desarrollos chiquitos. Habría que ver qué otras nubes existen para escalado. Y entonces tú vas a decir, yo voy a ofrecerme en inteligencia artificial, pero yo tengo que especializarme en una sola nube. Yo me voy a especializar en Amazon, yo me voy a especializar en Microsoft Project. Yo solamente voy a dictarle clases a la gente que trabaja con Microsoft Project, porque una cosa es el Microsoft Project Desktop, otra cosa es el Microsoft Project en la, ¿cómo se llama? En la nube, otra cosa es SharePoint, otra cosa es Power BI, ¿o no? O yo me voy a dedicar qué, exclusivamente al SANA, tú te vas a tener que dedicar exclusivamente a una sola. qué locura. Pero cuando tú ves un currículo, te lo ponen todo, todas las opciones. No, Te piden imposible. todo. Tienes que ser, Pero es bueno, el que, novio y la madrina. es que Increíble. véala, o sea, acabas de decir de que Asana, tal, no sé qué. Yo creo que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes. Tú antes ponías, qué sé yo, Microsoft Office, no sé qué, Asana, tal. Pero ahorita ya son tantas que yo creo que más bien se van a ir simplificando cada vez más y la habilidad tuya va a ser tu habilidad de caerte a golpes con ella para hacer lo que tú necesites hacer. Claro. Pero Y, y va a las ser herramientas,
Y las herramientas van a ser tan amigables que a ti lo que te van a dar es en cualquier empresa que entres una rápida inicialización o te van a entregar los manuales y tú en una semana tienes que adaptarte a la nueva herramienta. Exactamente. Eso, Y fíjate, eso, todo eso va también en línea con que la mayoría de las herramientas ahorita son web. O sea, no tienes que bajar nada en tu computadora. Ujú. Entonces, Tenemos, tenemos la primera super pregunta de Estefano. ¿Creen que el coach ágil puede tener el rol de balancear las necesidades de un data science y un TI? Yo no le llamaría coach ágil. Yo le diría coach AI, un coach de inteligencia artificial. ok. Porque tú vas a tener ah, el AI Master y vas a tener el coach AI, ¿no? Ya. Ojo, tú tienes razón, pero es eso. Monstruoso, Vas a tener, si estamos hablando que esto es transformación, una organización, que estamos, no sé si es transformación, no creo que sea transformación digital, es mucho más que transformación digital. Transformación digital probablemente se quedó hace 3, 4 años atrás y es algo que literalmente hay que saberlo ya, ¿ok? Pero ya esto es un aprendizaje acelerado, por decirlo así. Entonces tú vas a decir, tú tienes la persona que trabaja en los equipos que va a decirles estas herramientas existen y tú vas a tener la gente que está arriba haciendo todo el esfuerzo porque la organización percole estos conceptos. Y ese es el coach AI y existirá el líder de AI para los equipos, ¿no? Eh, esto, ¿Me ves? la gente de Data Science y la gente de IT no pertenecen al mismo equipo. Entonces, tremendo lío, porque no es que, o sea, es como que no tienen los mismos intereses y además son como contrarios. Tienen conflicto. Claro, pero si inventamos el cargo, líder de IA, ese cargo lo puedes crear, lo puedes inventar, líder de IA. Claro. Sí, yo creo Es que el que lo está puedes crear. integrando Data Science con tecnología montado sobre esas aplicaciones. Dime, Estefano. No, no, que tienes toda la razón. Yo creo que lo puedes crear y se va a crear. Lo que va a hacer eso es, básicamente va a crear esa gobernanza. Va a crear esa Claro. gobernanza, va a crear lo que tú dijiste antes, que no puedes tener 18 proyectos a la vez porque los recursos son limitados. Priorizará los proyectos entre uno y otro, creará los timelines, creará las interfaces de colaboración, etc. Tú sabes quiénes van a sufrir. El departamento de proceso de la organización. Sí, claro. Porque es este peo loco. ¿Cómo vas a manejar un proceso que está agarrando que está tomando información de la nube? Y que además está transformándolo con un loco de esto. Esos son los que están sufriendo, van a sufrir con esta vaina. Y que vas a tener, por lo que tú dijiste antes, documentar eso todo el tiempo, porque precisamente lo que esté haciendo el AI lo vas a tener que documentar por si acaso el que la creó se fue o por si se va la luz, como dijiste antes. Sí. Entonces, documentar eso y tenerlo al día, eso va a ser difícil. Ok, teníamos la segunda pregunta. La inteligencia artificial tiene tres grupos de usuarios, Data Science, TI y Gobernanza. Los dos primeros tienen necesidades diferentes que pueden entrar en conflicto. Según la lectura, esto se puede resolver utilizando dos plataformas diferentes, una para Data Science que construya el modelo y no tenga restricciones de TI y otra plataforma para poner el modelo en práctica, donde supone que la gente de TI a imponer las restricciones y asegurarse que las implementaciones sigan la ruta definida por ellos. Este modelo aislado de trabajar no podría implicar un desvío en el producto final tan grande que resulte ineficiente hasta el punto de perderse la esencia del producto. Sí, eso es lo que se llama la pared de la confusión. Eso existe en DevOps. Se dicen que la gente que desarrolla y la gente que está en operaciones tienen objetivos totalmente diferentes. Y eso te genera una pared de confusión, ¿no? Eso era parte del aprendizaje que en el PMI-ACP. ¿Te recuerdas, Manuel? ¿Te recuerdas, Eugenio? Tú estudiaste para Sí, sí, PMI-ACP. sí, sí, Es eso mismo, pero tú tienes que derrumbarla como sea, ¿no? ¿O no? y claro. Lo que pasa es que si Entonces, ahora estamos viendo MLOps,
no es una pared de confusión, son tres paredes de confusión que andan cayéndose a coñazo. Datos con machine learning, con desarrollo y con operaciones. Son tres paredes que están cayéndose a golpe. Bueno, si todos estos problemas no se resuelven, no es posible la escalabilidad. O sea, Mira, estaba viendo ayer bueno, lo que se ve aquí en Netflix no necesariamente es lo que se ve en Estados Unidos ni se ve en Venezuela. Ok, estaba viendo un documental de un cirujano italiano famosísimo a nivel mundial que se descubrió que él estaba haciendo una mala praxis donde llevaba a todos sus pacientes a la muerte. Así de duro. El de la muerte. Él decía que ayudaba a la gente que tenía problemas con la tráquea, cáncer de tráquea, haciendo, ¿cómo se llama? Trasplante, pero trasplante con tráqueas que eran plásticas, con tejido que era puesto de esta cuestión de células madres. Y la realidad es que él nunca hizo un experimento con animales y que el tipo llegó a colocar tráqueas que sabía que estaban totalmente mal diseñadas y él sabía que lo que le está haciendo a los pacientes es llevarlo a la muerte. Entonces, pero que era tan grande la necesidad de hacer eso, los pacientes que estaban en eso querían que él avanzase y creían tanto en esa situación que se ponían en las manos de él pensando que iba a ser un dios, ¿ok? Pero que al final el tipo iba para la muerte. El hombre llegó a tal nivel de reconocimiento de la gente que el tipo operaba en el instituto más prestigioso de medicina que había a nivel mundial, creo que queda en Estocolmo, que es donde seleccionan quién es el que gana el premio Nobel en medicina. Imagínate ese asunto, ¿no? Y descubrieron todo el asunto y se lo enviaron a las autoridades del instituto y el tipo era tan conocido y el instituto ganaba tanto dinero con lo que él hacía que dijeron que esas cosas eran mentiras. El tipo está haciendo buena práctica. A los 3 años dijeron no lo podemos ocultar, el tipo es un coño de madre. Y habían, creo que fueron 2 personas o 3 personas que estaban en el instituto y que participaban en el premio Nobel que tuvieron que renunciar. Con esta vaina es lo mismo. ¿A qué me refiero? Esto es algo tan poderoso y la gente está hablando tanto de esto que cualquiera hace una mala praxis de eso y nadie va a decir que es malo. Lo que estoy diciendo es una loquera. No, no, pero sí se reconoce que todo ese problema de, por ejemplo, que los, los que están en este medio que están utilizando, por ejemplo, la gente de, de TI, que utilizan los científicos de datos que utilizan hasta 2 herramientas, dice, 2 herramientas distintas. Después la gente de TI también utiliza un montón de herramientas distintas. Entonces, esas herramientas no son capaces de integrarse entre sí porque todavía están como en pañales, están como experimentando Lo que o te todavía estoy no tienen un diciendo es, proceso claro. no Entonces, importa la loquera que hagan, la sí, gente está tan ansiosa de esto que lo va a aceptar. Y por claro, eso pero es que entonces, salían los locos de esto de ética sí, diciendo hay que trabajar con ética, no importa la loquera que digan, la gente lo va a claro. aceptar. Como Te voy a decía dar mi un jefe, ejemplo. ¿Tú crees? hay que ser ágiles. Hay que ser- Hay lo que sea, tienes que moverte, lo que sea, tienes que moverte, la gente va a querer. Mira, hay 2 ejemplos que te voy a dar así locos. ¿Tú crees que alguien ahorita en Argentina va a decir que Milei está haciendo una vaina loca? Sí, No lo van a aceptar. Y el tipo Sí, ya no, dijo, me pero sí lo han parece que el dicho, sí lo han próximo dicho. año, no, lo dijeron antes, pero ya ganó. Ah, bueno. Yo te digo, el tipo el próximo año, una esta inflación espantosa, la gente va a tener un peo con los salarios. ¿Tú Sí, crees que alguien va a decir algo pero él lo malo dijo, cuando yo lo dijo? él no ha dicho que es mentira. O sea, dice sí, va a haber un tremendo Bueno, lío. entonces, 24 entonces la meses vienen nube. de agonía. Eso porque fue, porque dijo eso, y eso creo que lo dijeron, porque en los países, los presidentes, cuando los eligen, tienen 100 días, Uy, 100 días de amor con el pueblo. Ya no son 100 días, 100 días son 3 meses, se tiró 24 meses. bueno, de una vez. Y lo primero que salió fue corriendo a los Estados Unidos diciendo, coño, gané, pero no sé qué hacer en esta vaina.
Préstenme Es un peo plata, macho que préstenme está ahí, plata. un peo bravo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Después de todo este peo tan macho que pasó en Panamá, ¿crees que alguien va a decir que eso es una loquera que hayan sacado esa minera de ahí? No lo van a hacer. Y, ¿Qué es y- lo que está de y- boga? ese fue una bola de nieve que creció tanto que ya Bueno, lo Eh, mismo pasó en Venezuela, ¿no? Lo mismo pasó en mm, Venezuela. Sí. Nadie se puso en Lo mismo- contra de Chávez. exactamente. Nadie se puso en contra de Chávez y los que votaron por Chávez, lo más arrecho de todo es que los que ¿No? sufren hoy Y ni te lo habían pongo mejor, nacido. ni había nacido. Nadie, no importa lo que hagas en esto, nadie va a decir que estás equivocado. Pero eso da miedo, José Ignacio, ¿viste? De pana, porque lo que acaba de decir el ejemplo del médico, quién sabe lo que pueda pasar. Sí. Les voy a enviar cuál es, pero esto es importante. En esto hay que meterse de una manera efectiva. Tus valores y tu ética te van a decir a ti por dónde es que te metes. ¿Ok? digo que Ya ahora determinamos, hay N cantidad de empresas que están desarrollando cosas y esto va a crecer a tal nivel que al final van a haber 4 o 5 proveedores que van a ofrecer cosas a empresas pequeñas. Esas empresas que están rodando por ahí, literalmente van a ser compradas por otro. Ya tú sabes que inteligencia artificial para banca, en una esta, mira, le vendieron la empresa a Amazon. ¿Sí o no? Sí, Eso está va a pasar. pasando. Eso es lo que va a pasar. Pero tú dices, bueno, ¿por dónde me meto? ¿Y quién sabe por dónde nos metemos? ¿Ok? Siguiente, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas al intentar escalar inteligencia artificial en términos de integración y operacionalización? Mm, Yo no soy tecnólogo. Bueno, es que para poder hacer una escalación tienen que Escalamiento. el crecimiento es un escalamiento. Tienen que crear un flujo de trabajo sólido y repetible. Y por ahora, con ese desorden y con esa cantidad de herramientas, son capaces de crear un único producto, pero repetirlo les cuesta mucho. Entonces no pueden tener un flujo de trabajo continuo. Y por lo tanto, no pueden, o sea, se les hace muy difícil hacer un escalamiento. No lo sé si lo tiene el modelo de escalado de Safe Escalate, pero sí me recuerdo haber visto en el modelo disciplinado ágil que había un rol que era aparte del propietario del producto y el propietario de arquitectura. Entonces, los problemas de integración y operacionalización están asociados a que en los roles de desarrollo, en los equipos de desarrollo, también existe el rol del propietario de arquitectura, que es alguien que esté velando por la estandarización. Es una loquera lo que digo. No. Y bueno, por lo menos Mm, se sabe cuáles son digamos, las falencias, pues. Si no hay una sí, estandarización, el trabajo va a ser muy difícil. Y si no sí. ahí se logran integrar las herramientas que están utilizando, el trabajo va a ser muy difícil. Entonces ahí te dicen que tienes que comprar herramientas que puedan ser utilizadas por los distintos grupos, o sea, que puedan ser aceptadas y utilizadas por los distintos grupos o equipos que participan en la construcción del algoritmo. Claro. ¿Qué es MLOps y cuál es su objetivo en la implementación en la inteligencia artificial a escala en las organizaciones? Mm, la es un hice f- yo no soy informático, así que No, yo tampoco. Lo que entendemos es que la unión entre desde datos hasta operaciones, eh, ¿no? Sí. Y entendemos que hay que integrarlos todos por la pared de confusión, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las 3 áreas claves en que las organizaciones deben invertir tiempo y recursos para inventar MLOps según el capítulo? Las tres áreas clave: Bueno, no Ética. deberían ser data science, TI y gobernanza, governanza y gobernanza. Sí, como un primer paso. sí. Pero yo Y diría que hay y otro. las herramientas deben respaldar creatividad, velocidad y seguridad. Sí, esto está bueno, ¿verdad? Está bueno. Bueno, mis amigos, ha sido un gran placer. Los dejo. hey, antes que te vaya, para que te vaya un poco triste, loco. Y ¿Qué disculpa de pasó? ser tan directo, pero en primer acaban de solicitar la salida de 7.000 trabajadores de la minera. Formalmente ¿Qué? de acá, formalizarlo por el Ministerio de Trabajo.
7.000. votar a 7.000 trabajadores. Wow. Sí, labores. ¿Y No, quién no, no, solicitó el eso? Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, la minera con el Ministerio de Trabajo. No, espérate un minuto. ¿Quién solicitó la votada de los 7.000? Panamá solicitó el cese de labores de 7.000 empleados a la La min- el dueño de la minera dijo, yo voy a votar a 7.000 empleados. cese de labores. Es decir, el dueño de la minera el dueño de la minera se pegó del otro lado y está diciendo, a ustedes me van a joder a mí. Ahora yo voy a sacarle los 7.000 trabajadores a la calle para que los saquen a matar. Eso es lo que está pasando ahí. Y el ministro de Comercio acaba de renunciar, porque era el impulsor de la ley. No, y tú sabes qué es lo peor que tengo entendido. Supuestamente están previniendo que puede ser hasta 50.000 millones de dólares que la empresa le meta al Estado panameño en un juicio, porque ellos han Imagino. invertido 10.000 millones de dólares. Ya perdieron 10.000 millones de dólares en la bolsa de Toronto. Acá con la noticia. Panamá va a perder el canal de Panamá por Vamos a esa ser loquera. vamos a ser canadienses, tranquilo. Ok. Me despido de ustedes. Ignacio, Joda. esta fue la Gracias. No, última sesión, no, ¿no? no lo sé, tengo que revisarlo. Te lo reviso ahorita mismo, ¿sí? Espérate un Ok, minutico. Tranquilo. Ah, no, porque hay casos de estudio. Hay unos casos de estudio. Creo que esta es la última. Lo cargo todo y les envío el resumencito, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Gracias por todo. Ha a sido un todos. Muchas placer. gracias. Chao, Gracias. chao. Chao. Cuídense. Gracias. También, Pasen hasta buenas luego. noches a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.